Hay una inconstitucionalidad relativa y una inconstitucionalidad absoluta. La absoluta, como Corte Constitucional de Colombia, no la podemos conocer. ¿Por qué no la podemos conocer? Porque no hay una norma que comparar con un artículo constitucional. Al no haber una norma, es imposible compararla con la Constitución. Entonces, carecemos de competencia arguida a la Corte. Por el contrario, las omisiones legislativas de carácter relativo sí se pueden conocer. ¿Por qué? Como decía Wessel, porque afectan el derecho a la igualdad. Pasa el tiempo y llegamos al año 2007 y mediante sentencia C-699, con ponencia del doctor Rodrigo Escobar Gil, se produce uno de los primeros exhortos en Colombia. ¿Cuál es el exhorto o por qué se llega a esta figura? Señala que se está produciendo una inconstitucionalidad por omisión de carácter relativo y es el tema relacionado con la insolvencia de personas naturales no comerciantes. Señala que hay una inconstitucionalidad por omisión y que esto debe ser regulado por el Congreso. Invita o exhorta al Congreso a expedir la ley frente al tema. En dos ponencias subsecuentes, la C-864 de 2008 y la sentencia C-442 del 2009, se produce otro exhorto, pero ya un poco más particular. ¿Qué sucede acá? La Corte encuentra que hay inconstitucionalidad por omisión relativa y procede a invitar al Congreso, pero adicionalmente envía una invitación al Consejo de Estado para que el Consejo de Estado tramite un proyecto de ley en el tema referido a los menores de edad cuando trabajan en medios de comunicación. Hace un exhorto no solo al Congreso, sino a otro órgano del poder, que es el Consejo de Estado en este caso. Llegamos a una ponencia o a una sentencia mejor que ha sido un hito en tratándose de omisiones legislativas. Esta sentencia C-577 del año 2011. En esta sentencia C-577 del 2011, ¿qué es lo que pasa? La Corte entra a analizar lo relacionado con el matrimonio de personas homosexuales y encuentra que hay una inconstitucionalidad por omisión. Pero, ¿qué pasa? Exhortamos al Congreso, dice la Corte. Pero si el Congreso no regula el tema, los derechos de las personas se seguirán viendo afectados y no pasará nada. Entonces, acá la Corte da un avance y es señalar una fecha límite para que el Congreso expida la norma regulando el tema del matrimonio en parejas conformadas por personas homosexuales. Y ese tiempo fue el 20 de junio del año 2013. Pero no fija solo el tiempo, porque de nada le serviría a la Corte fijar un tiempo si no se expedía la ley. Condiciona y hace una salvedad a la Corte. Si al 20 de junio del 2013 no se ha expedido una ley, entonces las personas podrán, ante notario o juez competente, formalizar o solemnizar su vínculo contractual. Con esto, hemos visto cómo la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional ha venido siendo progresiva.
Inicialmente arguía que según el artículo 241 no podía conocer. Posteriormente va por vía de jurisprudencia acuñando términos, haciendo exhortos que condicionan y, en caso de no realizarlo, dando una protección transitoria a las personas que resulten afectadas por el derecho a la igualdad. Así las cosas, hemos ya hecho un recorrido por la inconstitucionalidad por omisión, dando sus definiciones, su tipología, cómo se maneja el tema en otras latitudes y cuál ha sido la evolución jurisprudencial en Colombia. Es hora de entrar en los elementos de una demanda por inconstitucionalidad por omisión legislativa. Serán los mismos elementos que señala el decreto 2067 de 1991 o tendrá requisitos adicionales. Veamos entonces. El decreto 2067 del año 1991 nos señala básicamente 5 requisitos para presentar una demanda de inconstitucionalidad por omisión. El primero de ellos es el siguiente. Que el accionante, dentro de su demanda, haga una transcripción literal o aporte el texto de la Gaceta Oficial donde se encuentre la norma que vulnera la Constitución. Un requisito simple: transcribir o aportar la norma que vulnera la Constitución. Como segundo requisito es enunciar los artículos constitucionales que son vulnerados por la ley expedida. La tercera exigencia realizada por el decreto 2067 es exponer las razones que considera el demandante que determinan que hay una riña, una contraposición entre las normas de carácter legal y las normas de carácter constitucional. En este punto viene la argumentación para determinar por qué, cómo se está vulnerando la Constitución. El cuarto requisito se produce cuando la demanda es por vicios de forma. Por vicios de forma porque no se cumplió uno de los pasos señalados en el proceso de la expedición de la ley. Entonces, lo que nos exige el decreto es determinar cuál era el procedimiento para expedir la ley y señalar en qué punto el Congreso incurrió en el yerro. Es decir, señalar la parte en la cual el Congreso no cumplió el proceso de expedición normativa. Por último, un requisito que es un poco más sencillo es explicar por qué la Corte es competente para hacer este tipo de control. Esos son los requisitos que exige el decreto 2067 de 1991. Pero esto, por lo general, es cuando se presenta una inconstitucionalidad de carácter positivo. ¿Positivo por qué? Porque hay una norma que vulnera la Constitución. Al contrario, la Corte Constitucional, por su jurisprudencia, ha venido acuñando unos requisitos para cuando se presenta una inconstitucionalidad por omisión. Y mediante sentencia C592 del 2005 se regula este tema y hace una síntesis
de estos requisitos. Y el primero de ellos es que exista una norma sobre la cual se presuma ese cargo de afectar los derechos, principalmente a el de igualdad. Esto cabe aclarar que es todavía en Colombia cuando hay inconstitucionalidad por omisión de carácter relativo. Es que exista una norma sobre la cual se presuma que su inconstitucionalidad por omisión se da porque afecta el derecho a la igualdad. Asimismo, el segundo requisito que nos menciona la sentencia es que haya una exclusión dentro de la norma de cosas que mediante esa ley se podrían regular. Una ley que abarca varios temas con su característica general, pero que al momento de expedirla solo cobijó un sector y desamparó otro. Segundo requisito, que esa razón carezca de suficiencia argumentativa, es decir, que el motivo que haya arguido el Congreso no sea suficiente para decir regulo esto y no hago una regulación de este otro tema. Es acá una carga impositiva que nosotros tenemos que realizar. Es demostrar cómo el Congreso podía regular de una manera íntegra y cómo solo lo hizo para un sector y para el otro no lo realizó. El cuarto requisito es lo que dice Wessel, que esa desigualdad se produzca una desigualdad que afecte los derechos de las personas, en especial el que hemos venido analizando. Un trato equitativo igual para las personas. Entonces, acá vemos que hay que realizar una argumentación tendiente a demostrar que se está protegiendo, se están dando unas garantías, se está regulando un tema para cierto sector y que otro sector que también podía ser regulado no se hizo. Pero no es una desigualdad de carácter positivo, sino es una desigualdad de carácter negativo. Y el último requisito que nos señala la sentencia C592 del 2005 es que esa omisión sea el resultado de un deber específico impuesto por la Constitución Nacional. Es decir, que la Constitución en sus artículos determine una labor de hacer y ese órgano no lo desarrolla. Con esto vemos también una parte importantísima, es la fuerza efectiva de la Constitución. Se necesita una ley que desarrolle la Constitución para que ésta pueda tener vigencia, para que ésta pueda tener aplicabilidad. En el siglo pasado se creía que sí. Se decía que para que la Constitución se aplicara se necesitaba de una ley que la desarrollara. Pero afortunadamente los avances han dicho que no es necesario que haya una ley que regule los temas dados por la Constitución, sino que por el contrario, un artículo constitucional puede ser aplicado directamente a un caso en concreto. Sobre esto, cabe resaltar lo que sucedió con el tema señalado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el derecho de petición. El derecho de petición fue regulado por la Ley 1437 del año 2011 y esta ley fue declarado del artículo 13 al 33 inconstitucional por la Corte Constitucional mediante sentencia C818 de 2011. Pero la Corte
de petición dijo: esta ley 1437, los artículos 13 al 33, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del 2014, tiempo prudencial para que el Congreso regule el tema mediante ley estatutaria. Se llegó la fecha 31 de diciembre del 2014 y el Congreso no había regulado el tema. En las primeras semanas de enero no había una ley aplicable al derecho de petición. ¿Qué podíamos hacer en este caso? La pregunta es: el derecho de petición está determinado en un artículo constitucional y porque no tiene ley no es razón suficiente para decir que no se puede ejercer este derecho. Por el contrario, se arguía algunos tratadistas que ese derecho adquiría aplicación directa de la Constitución. ¿Qué pasó? Ya en semanas de enero, el Ministerio del Interior hace consulta al Consejo de Estado y este se pronuncia diciendo: como no hay una ley que regule el derecho de petición, mientras el Congreso cumple con su función, expídase o revívase lo que el decreto 01 de 1984 determinaba para efectos del derecho de petición. Llegó a revivir una norma que había sido derogada por proteger el derecho de petición, cuando también había sido posible darle una aplicación inmediata al derecho de petición mientras el Congreso expedía la ley estatutaria pertinente. Sobre esto han surgido varias teorías, unas que determinan que la sentencia C818 de 2011 debía haber ampliado su tiempo de vigencia, es decir, que no hubiera sido el 31 de diciembre del 2014, sino que se hubiera ampliado este término. Otros que dicen que hay una aplicación directa de la Constitución y que cada juez determinaría cuál sería el proceso a seguir. Pero esto es una clara muestra de cómo una inconstitucionalidad por omisión afecta derechos fundamentales. Pero la Corte Constitucional ha venido trabajando en el tema, lo cual nos llevaría a decir que tenemos una Corte de carácter progresista que ha venido protegiendo los derechos fundamentales, que ha dado unas clasificaciones de las inconstitucionalidades por omisión, especialmente la legislativa, que ha venido realizando exhortos, que ha venido fijando fechas para que esos exhortos se cumplan, adicionalmente teniendo en cuenta lo señalado por doctrinas y constituciones internacionales. En ese orden de ideas, nosotros podríamos concluir que la inconstitucionalidad por omisión legislativa de carácter absoluto, con un avance jurisprudencial de la Corte Constitucional, dentro de poco será un tema que también conocerá nuestro Tribunal Constitucional. En ese orden de ideas podríamos sintetizar que la Constitución no es un simple texto para ángeles, sino para seres humanos. Muchas gracias.